se lo preguntábamos también al ministro de Hacienda hace muy poco acá en T13 Digital PM. El Pleno de la Corte Suprema advirtió serios problemas en el funcionamiento de los tribunales de justicia debido al recorte del presupuesto para el Poder Judicial. Queremos conversar sobre esto con Javier Mora, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes. Encantado, Cristian. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Mira, acá yo no sé si había escuchado esta explicación con anterioridad, Javier, y que tiene que ver con lo que sostiene el ministro de Hacienda, que de partida esto fue un acuerdo que se establece dentro del marco de la discusión de la ley de presupuesto, es decir, que se sabía que se iba a ejecutar porque fue un compromiso establecido por las autoridades del Congreso. ¿Ustedes en algún minuto se enteraron de este recorte? La respuesta es bien clara. No nos enteramos de ese recorte, no teníamos noticia de aquello. Es más, la Corte Suprema en un documento formal emanado a su pleno el día 14 de enero, ¿verdad? El lunes, informa que a su vez ellos, como representantes de este poder del Estado, toman conocimiento el día 10 de enero. Está puesto allí en un instrumento público, por lo tanto no hace sino dar fe que esa es la fecha en la que el Poder Judicial toma conocimiento de esto. Nosotros teníamos, eso sí, conocimiento respecto de ciertos recortes presupuestarios que ya se produjeron durante el año 2024 y que ya estaban produciendo también importantes distorsiones en la Administración de Justicia. ¿Y cómo afecta al Poder Judicial, a su funcionamiento, al trabajo que desarrollan esta reducción presupuestaria de 17.000 millones de pesos? La afectación es bastante directa y clara. Lo que ocurre es que de momento que se alteran los subtítulos respectivos como gastos de personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros, son tres aspectos, ¿verdad?, en los que incide esta reducción presupuestaria. Y desde luego, digamos, tiene una repercusión directa, inmediata. ¿Cuál es esta repercusión? Los jueces ya teníamos o cargamos con nuestra espalda un déficit estructural de dotación de jueces de todas las instancias, jueces y ministros de corte, no hay que olvidar que también allí se produce una alta sobrecarga, y también de funcionarios judiciales, ¿ya? Los juzgados laborales nacieron con un grado importante de colapso en la mayor cantidad de las grandes ciudades de Chile y hoy día ya se ha extendido a todo el territorio nacional. Incluso el pueblo más pequeño tiene o está fijando los plazos de audiencias, digamos, de manera bastante dilatada. Los tribunales de familia desde la pandemia han sido especialmente golpeados. ¿Por qué? ¿Por qué han sido golpeados? Por leyes que se dictan sin aumento de dotación. Ni qué decir lo que ocurrió durante el retiro del 10%, en donde los jueces, cumpliendo con nuestro mandato legal, ¿verdad?, de proteger los derechos y dar el cumplimiento a ellos, lo que ocurrió, ¿verdad?, fue que muchas de las peticiones de retiro del 10% iban acompañadas a su vez, cientos de miles, de retenciones por pensión de alimentos. Y los jueces estuvimos a la altura, pero con un sacrificio enorme del personal judicial, de jueces y de funcionarios trabajando hasta en la madrugada para que los plazos, digamos, no impidieran una retención y un cumplimiento efectivo de las medidas de incremento. Entonces, repercute directamente. La agenda de los tribunales de Chile no da para más. Hemos asistido, ¿verdad?, a una crítica que ha emanado desde el Ministerio Público. Eso también tiene repercusión en la judicatura penal. Los delitos se persiguen y avanzamos hacia mayor seguridad en la medida en que estas conductas son sancionadas, pero para eso se requieren de jueces que lo hagan, salas de audiencia, funcionarios de acta, y por lo tanto, cuando esta raja presupuestaria incide en quienes hacen reemplazos, en quienes actúan de manera transitoria, reforzando dotaciones ya colapsadas, desde luego que hay una afectación significativa en la agenda, en los tiempos de atención, y por lo tanto hay un incumplimiento del Estado finalmente de una tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos fundamentales. Cuando usted habla, Javier, de esta carga, esta sobrecarga, de que obviamente también en los tribunales están con un nivel de necesidades que son múltiples, uno se pregunta
que en el contexto de la discusión de una ley de presupuesto, cada ministerio además plantea, va al Congreso, establece los puntos, por qué necesita los recursos, cómo se hace una discusión en torno a aquello, a los dineros que se van a requerir durante el siguiente año. Entonces, más aún llama la atención con ese contexto que ustedes nos plantean, que desde Justicia también no se haya informado o no se haya conversado con ustedes, con una parte tan relevante del sistema acerca de lo que se estaba acordando, porque yo no quiero dejar de pasar que esto no es que hoy día, después del presupuesto, el gobierno establece una ley y dice, ya, ¿sabe que se va a recortar acá, acá, acá? No, esto está en el marco de esa discusión y del acuerdo que se consigue. Y lo que uno pensaría es que cuando se están consiguiendo cosas, se están discutiendo cosas, a los entes más importantes y a todos en general se les está informando acerca de cómo va esta negociación para poder plantear los puntos de vista contrarios a lo que se está estableciendo. A ver, la opinión pública ha conocido que esta rebaja presupuestaria se produjo de manera ex post. Hay una facultad, ¿verdad?, otorgada al gobierno desde la propia ley de hacer estas rebajas, pero esas rebajas no venían anunciadas. Si hubieran sido anunciadas, nosotros desde luego que hubiéramos también, digamos, denunciado esta situación, llamado la atención sobre el punto, del mismo modo que lo hemos hecho ahora, ¿verdad? Había un cierto conocimiento público de que esta rebaja se iba a producir, pero no ni su cuantía, ni que iba a repercutir en un poder del Estado que ya viene colapsado. Chantal, Cristian, es bueno que la opinión pública sepa que el presupuesto total del Poder Judicial equivale al 0,8% del presupuesto de la Nación. Ya es un presupuesto bastante acotado para un poder del Estado, ¿verdad? Que garantía del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho, pero que además tiene por propósito mantener la paz social resolviendo los conflictos de relevancia jurídica que se someten a nuestro conocimiento. Una persona que concurre a un tribunal de familia a obtener una resolución por alimentos, ¿verdad?, con la relevancia que esto tiene, va a haber demorada su petición y por lo tanto eso repercute en la legitimidad del propio sistema. Si esto es así de importante, ya veníamos siendo muy presionados con un déficit estructural de la dotación de jueces y funcionarios. Al día de hoy eso va a aumentar. Dirán, no, es que incide en los cargos transitorios. Sí, pero el sistema descansa también sobre los cargos transitorios. Se hace una planificación, ¿verdad?, de audiencias para el año, de necesidades, y esos también tienen que cumplir, y se cumple, ¿verdad?, con personal transitorio que cubra licencias o que cubra feriados legales, ¿verdad?, u otras ausencias o dotaciones extraordinarias muchas veces, ¿verdad? Entonces, he ahí la relevancia del asunto. Sí, y en ese punto que tiene que ver con la suplencia, ha dicho en este comunicado, en este texto, que pone en riesgo la continuidad operacional de la institución al no tener para este punto tan relevante como lo mencionaba usted. Y quería preguntarle por otro tema que también se ha vuelto muy importante en el último tiempo y que nos damos cuenta sobre todo más cuando hay algún tipo de ataque que tiene que ver con la seguridad informática. ¿Cuánto de eso del presupuesto se destina a ese punto o cómo van a tener que resolver aquello que es tan importante, sobre todo, le decía, cuando vemos que han sido vulnerados? Precisamente son las cuestiones que debemos atender y que digamos debemos resolver, pero con una resolución bastante dificultosa. El Poder Judicial ha sido destacado en el concierto no solo latinoamericano, sino que mundial, respecto de su sistema de tramitación electrónica y la facilidad que esto, la facilidad para los ciudadanos que acuden a obtener una respuesta judicial a sus problemas, ¿verdad? El hecho de poder operar online. No solo fuimos pioneros en la pandemia, los juzgados estuvieron parados solo un par de días, pero recuerden ustedes que después las audiencias se realizaron igual, a pesar de que estábamos en pandemia, y eso tiene que ver con lo adelantado que estaba el Poder Judicial en esta materia, ¿verdad? Pero eso va asociado, desde luego, a la seguridad informática, que tiene que ver, entre otras cosas, ¿verdad?, con la actualización de software, la compra de licencias originales. Si esto es un poder del Estado, no podemos funcionar con licencias, ¿verdad?, que no sean oficiales.
por lo tanto, ya tienen que mantenerse. La propia, digamos, seguridad de los datos personales. Y aquí el Poder Judicial debate o se debaten en él causas sensibles, ¿verdad? Para una familia, en un colegio, ¿verdad? O los datos personales de cualquier interviniente. Tienen que cautelarse, tienen que cuidarse y eso se ponen en riesgo. Lo vimos efectivamente cuando durante un par de días fuimos objeto de ciberataque. Sí, Javier. Pudimos responder, pero fueron un par de días difíciles. Imagínese usted ahora. ¿Se sienten abandonados por el gobierno? Mire, lo que nosotros esperamos es que el gobierno atienda estas demandas. Queremos creer como asociación que probablemente, ¿verdad?, no dimensionaron lo que esto significaba porque no afecta a las dotaciones regulares, pero las dotaciones transitorias son tan importantes como las regulares y por lo tanto esperamos que haya modificación de esta conducta, que se dé pie atrás a esta reasignación presupuestaria, a esta reducción presupuestaria, se entienda la relevancia del asunto y el gobierno aborde este tema entendiendo que la propia legitimidad del sistema judicial pasa por una justicia oportuna. Javier Mora, vicepresidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, le agradecemos la conversación con T13 Digital PM sobre este tema que es tan relevante, nos ha dicho, para el funcionamiento del Poder Judicial. Que tenga un buen día. Que vaya bien, Javier. Muchas gracias a ustedes por la preocupación sobre el tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.